Capítulo 6, Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, ahí está, Marcos, segundo de los evangelios, Marcos, capítulo 6, y vamos a leer los primeros 6 versículos, del 1 al 6, Marcos 6, del 1 al 6, y el tema de este sermón se llama, los milagros que no pudo hacer Jesús. ¿Cómo? Los milagros que no pudo hacer Jesús. Marcos 6, del 1 al 6. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la escritura: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que salvó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaban asombrados de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Vamos a orar. Señor, gracias. Te pido, amado Padre, que seas tú hablando a cada una de nuestras mentes, a cada uno de nuestros corazones, para darnos un entendimiento, para darnos ese razonamiento, porque queremos, Señor, comprender tu Escritura. Queremos, Señor, comprender tu Espíritu Santo. Queremos, Padre, ser diferentes. Señor, no queremos que cuando tú pases por este lugar te vayas sin hacer un milagro, porque no haya fe en este lugar. Queremos, Señor, que te quedes en este lugar, en nuestros corazones, para que puedas, Señor, ver que nosotros no somos oyentes, sino que somos creyentes. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Los milagros que no pudo hacer Jesús. Así se llama, así lo puse este sermón. Y lo puse esto porque en el mismo versículo 5 lo dice: y no pudo hacer allí ningún milagro. Pareciera algo difícil de creer, si se supone que es Dios y que es todopoderoso, y que Cristo no haya podido hacer milagros en ese lugar. Nos hace preguntarnos qué pasó, por qué. Y eso es lo que vamos a entender. Durante estas 2 semanas hemos visto, es cierto, el corazón, un corazón dañado, un corazón adolorido, pero más que eso, el trasfondo de que un corazón con dolor, un corazón herido, no puede recibir un milagro, no puede recibir una bendición. ¿Por qué? Porque aún hay dolor. El dolor que albergamos en nuestro corazón ocupa casi todo el espacio, y como ocupa casi todo el espacio, no queda chance para poder recibir lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, ¿qué nos interesa? Sanar las heridas. Tener esos vacíos que ya no sean vacíos. Llenarlos con Cristo. Pero no llenarlos de la emoción de Cristo. Porque si basamos nuestro sentimiento en base a nuestras emociones, aquí estamos contentos y al salir de la iglesia vamos a estar tristes otra vez. Si usted se vale que usted venga triste a la iglesia, porque aquí va a venir a encontrar, a llenar ese vacío. Lo que no se vale es que otra vez cuando usted salga, vuelva a cargar esa mochila del dolor. Esa mochila del dolor tiene que dejarla. ¿A dónde? Crucificada en esa cruz, que es símbolo de muerte. Porque Cristo en su resurrección es símbolo de vida eterna, para usted y para mí. Amén. Y nosotros ahora lo que nos interesa es sanar nuestro corazón. Durante 2 semanas lo hemos hecho. Y nos hemos dado cuenta que el dolor, las heridas, son producto de la acumulación de pérdidas. Durante nuestra niñez, desde que nacimos, hemos venido perdiendo cosas. Perdemos seres queridos, perdemos amistades, perdemos familias, perdemos trabajos. Cada día que va pasando nos hacemos mayores. Hemos perdido muchas cosas. Y quizás no hemos sabido cómo enfrentar ese tipo de pérdidas. Y cuando no sabemos qué enfrentar ese tipo de pérdidas, se acuerda que hay un pasaje en la Escritura que dice que María no lo entendía, pero ella lo guardaba en su corazón. Y muchas cosas que nosotros no logramos entender, las venimos y las guardamos. ¿Y qué es lo que guardamos? Esas pérdidas.
Y cuando empezamos a guardar pérdidas en nuestro corazón, empezamos a hacer hoyitos en nuestro corazón, empezamos a almacenar dolor en nuestro corazón. Y cada una de esas pérdidas marca nuestra vida. Marca nuestra vida. Nos ha puesto un sello en nuestra línea del tiempo, que si yo le digo, haga una línea y escriba qué sucedió desde que usted nació, usted va a empezar a marcarme los sucesos duros de su vida, porque eso lo tiene aquí presente. Este día me quebré un brazo, este día se murió mi papá, este día pasó eso, este día pasó lo otro. Y empezamos a marcar los sellos que tenemos y andamos cargando. Podemos también poner las cositas buenas, pero si al final empezamos a sumar, nos vamos a dar cuenta que nos acordamos solo de nuestras tragedias y no de todos los milagros que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, que son muchos, son bastantes. Por eso le digo, es necesario dejar ese dolor. Somos tan así que quizás sabemos la fecha, el día y la hora. ¿Y cómo estaba? Yo le pregunté a mi mamá, mira, ¿y a qué hora naciste? En la tarde naciste. ¿Y desde qué horas te dieron? Querías que nacieras en la casa, pero nomás llegué al hospital en 5 minutos naciste. ¿Se acuerdan el día, la hora, cómo estaba? Todo tipo de cosas, pero también de las tragedias nos acordamos. Y eso es lo que no nos deja avanzar. Eso es lo que nosotros estamos buscándole una explicación y no entendemos. Y cuando no entendemos, lo almacenamos. Yo el día viernes yo le dije a la congregación, se lo comparto ahorita con ustedes, y también es una pregunta que le hago yo a cada uno de ustedes. ¿Se acuerdan antes? Ya no he escuchado que lo hagan. Los pastores decían ahí en la central, bueno, vamos a ver las herramientas, decían. ¿Quién trajo un hilar? Y la gente levantaba el hilar. ¿Quién trajo la Biblia? Y la gente levantaba la Biblia. Y de ahí decía, ¿y qué más decía? Un corazón dispuesto. Va. La intención de nosotros como iglesia es hacer una inversión y comprar una pequeña libreta de apuntes y entregársela a cada uno de ustedes. Y el compromiso suyo es que cada vez que usted venga a la iglesia, traiga esa libreta y escriba la fecha, escriba el texto bíblico. Y que yo no digo que escriba todo el sermón, solo le pido que escriba cuando Dios le vaya hablando. Hoy entendí esto. Frasecitas, 2, 3 frases que usted escriba en ese cuadernito. Ahí, ese cuadernito usted lo va a sacar cuando se sienta mal. Y a ese cuadernito nosotros le vamos a poner un nombre. ¿Sabe cómo le vamos a poner? Corazón. Le va a poner corazón, 2 puntos, y le va a poner su nombre. Entonces, esa va a ser la tercera herramienta literal. Entonces, yo hoy sí le voy a preguntar: ¿trajeron binario? Sí. ¿Trajeron su Biblia? Sí. ¿Trajeron el corazón? Y me van a levantar esa libreta, porque ahí vamos a guardar cada punto que pongamos. Porque cuando estemos solos en nuestra casa, quizás recordándonos de esos tiempos, y tenemos el corazón lleno de dolor, no vamos a poder almacenar cosas. Vamos a sacar ese corazón que le hemos puesto a esa libreta y vamos a ver lo que Cristo quiere decirnos y lo que nos ha dicho durante todos estos tiempos. Ahora la pregunta es, ¿usted, hermano, traería su libreta y apuntaría? ¿Sí, lo haría? Okay. Entonces, si esperamos, si Dios lo permite, pues el próximo domingo le vamos a entregar a todos y cada uno una libreta. Y tráigala, por favor. Tráigala y escriba y apunte. No todo el sermón, solo escriba esas frases que tocaron su corazón, esas frases que uno anda buscando, esa palabrita quizás que uno anda buscando, ese texto que uno por mucho tiempo necesitaba escuchar. Escríbalo nomás. De eso se trata. Por eso le vamos a poner el nombre a esa herramienta, corazón. ¿Saben cuál es la frase que más se repite en toda la Biblia? No dije la palabra, la frase que más se repite en toda la Biblia. Esa frase es: no temas. Se repite más de 360 veces, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. No temas. Son 2 palabras, es una sola frase. Es la frase que más se repite en toda la Biblia. No temas. El temor es producido por el dolor. Cuando cada uno de nosotros nos hemos caído en nuestra infancia, hoy ya grandes, sentimos 2 cosas. Uno, nos da pena, nos da vergüenza, y lo otro nos da dolor. Pero no es tanto el dolor, es más la pena. Yo, a veces que uno va caminando y uno se desliza, así camino yo, dice. Se va bajando la cara, no, así bajo la cara de yo, dice. Las hermanitas son especiales. O sea, se caen y en menos de un segundo ya están paradas. No ha pasado nada. Sí, así. Así es. Es más la vergüenza que el dolor.
pero produce dolor por una caída. Nos raspamos a veces. Tremenda pena. Y fíjense que eso es natural, pero no es normal. Esa caída hace que tengamos miedo. Alguien se quebró un brazo subiendo una escalera, alguien, o sea, queda con miedo. Cuando yo estaba queriendo cambiar la minita donde está el botagua de allá afuera, que me subí la escalera, me caí, casi que me quiebro las costillas. Y después de quererlo subir otra vez otra escalera, yo estaba con miedo. Es natural, pero no es normal. Ese miedo nos va a hacer que no caminemos por ese lugar, porque tenemos miedo. Y es natural, hermano, que no querramos caminar por ahí, pero no es normal. Bueno, ¿qué sucede entonces? Tenemos miedo, nos da pena, no queremos caminar por ahí, pero necesitamos avanzar, necesitamos hacer algo en nuestra vida. Y nos va a tocar tomar otras decisiones, nos va a tocar tomar otros caminos, aunque sean más largos, pero por lo menos aquí creo que no me voy a caer porque nadie conoce el camino. Es natural, pero no es normal. Bueno, ¿qué es lo normal? Pues, pastor, no me vayan a perder Marcos, porfa, que ya vamos a regresar. Vamos a Proverbios 24, Antiguo Testamento. Proverbios, después de Salmos. Proverbios 24. ¿Qué es lo normal para el cristiano entonces? Proverbios 24, 16. ¿Qué es lo normal? ¿Lo tenemos? Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mar. No importa las veces que nos hayamos caído, no importa las veces que faltan aún que nos caigamos. Lo normal es levantarse y seguir. Lo natural es levantarse y retroceder. Pero usted y yo somos cristianos. Usted y yo nacimos para ganar y para conquistar, y esa conquista a veces va a ser que sometamos nuestro dolor y la vergüenza, pero tenemos que terminar ese camino. Tenemos que seguir hasta finalizar ese camino. Así lo querramos hacer hoy o mañana, tenemos que hacerlo. Y la invitación aquí dice el proverbio: 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. ¿Cuántas veces puede perdonar? Le pregunta en Cristo. 70 veces 7, hasta que se te haga un hábito. Todas las veces que sean necesarias, para que puedas caminar, para que el miedo no domine lo que tú piensas. Y por eso la Escritura menciona, y es la frase más repetida: no temas. Una caída, ya dije, le va a dar miedo, le va a dar vergüenza, le va a dar dolor, le va a hacer que no quiera caminar por ese lugar, le va a hacer apartarse y agarrar otros caminos. Pero por eso la Escritura te dice: no temas, porque las veces que caigas tenés que levantarte, pero tenés que seguir. No temas. De muchas formas lo ha dicho la Escritura. Regresemos a Marcos. Mateo, Marcos, Nuevo Testamento, no se preocupe. Y vamos a buscar el capítulo 5, estábamos en el 6. Vámonos al capítulo 5, ahí atrásito un par de versículos chiquitos. Vamos a leer 2 versículos, el 35 y el 36. Marcos 5, 35 y 36. ¿Lo tenemos? Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. ¿Qué noticia más devastadora? Mire, y hay gente que ni siquiera sabe dar noticias. Hasta eso es aprendido. El día que me pasó el volar del corazón, que yo me desvanecí y todo eso, le hablan a mi mamá: miren, no se vaya a preocupar. Desde ahí ya está mi mamá. No se vaya a preocupar. ¿Está parada? Sí, va, siéntese. ¿Y qué pasa? No, pero siéntese. ¿Segura? ¿No le va a pasar nada? No, hombre. Y nunca le decían nada. Peor se pone la cosa. Imagínense que este hombre está hablando con Jesucristo y le llega otro y le dice: mira, tu hija se acaba de morir. Y este se quedó. Y todavía le dice: bueno, si ya murió, ya deja de molestar al maestro. Y Cristo le dice: hey, no temas, cree solamente.
creen ustedes que esa noticia no pudo haber calado en el corazón de este hombre y producirle dolor? Y antes de que se produjese ese dolor, ese resentimiento en la vida de este personaje, Cristo le dice: no temas, te caíste, no te preocupes, yo te voy a dar a levantarte, no temas, dice Cristo. El hombre tuvo la chance de poderse dar la vuelta, hacerle caso a los otros, que eran sus discípulos, y regresar por el camino. Pero decidió quedarse a ver qué es lo que decía Cristo. Porque no es justo que en el momento que más necesitemos de Cristo nos apartemos, porque no entendamos o porque tengamos miedo. Es en el momento que más necesitamos estar dentro de la presencia de Cristo. Porque Él te va a decir, como te lo está diciendo hoy: hermano, hijo, no temas. Cree solamente. Y ojo con esa palabra que ya la vamos a entender más adelante. Versículo del 39 al 42. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? Está hablando Cristo. ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomándola, la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Levántate. Se levantó la niña. ¿Cuántos de nosotros hemos estado muertos en vida y Cristo tuvo misericordia de nosotros y nos dio la vida eterna? ¿Qué es lo que nosotros decimos cuando somos bautizados? Sepultados con Cristo, resucitados para una nueva vida. De eso ese es el levantar que está haciendo Jesús. Si ya nos levantó, y ya nos puso en el camino, posiblemente nos vamos a caer más de 7 veces. Pero la Escritura te dice: no temas, porque si tenés miedo va a producir dolor, y si tenés dolor va a hacer que no veas la solución que tenés delante de tus ojos y que la has tenido durante mucho tiempo. Levántate. ¿Cuál es el resultado de quitar de en medio de nosotros el miedo y el dolor? ¿Cuál es el resultado de quitar el miedo y el dolor? El resultado son milagros en nuestra vida. Esta persona no dijo nada. Antes de que dijese y que se condenara por su propia boca, Jesús le dijo: no temas, cree solamente. Llegó Jesucristo, le dijo: ¿por qué hacen gran alboroto? Si la niña no está muerta, está dormida. La gente se burlaba y lo sacó a todos, dice. Y habló con la niña. Le dijo: levántate. Lo que le dijo es: niña, a ti te digo, levántate. Y así nos ha dicho también a nosotros. Aquí ocurrió un milagro, porque este padre dejó el dolor y dejó el miedo. Vamos al capítulo 6 de Marcos, donde iniciamos. Ahí está, así, 2 versículos nos separan. Venimos de una historia en la que, al quitar el dolor, la historia de este principal de la sinagoga, al quitar el dolor, se produjo un milagro. Y sigue avanzando Cristo en su camino hasta llegar a su tierra. Fíjense el versículo 1. Salió Jesús de ahí, de donde estaba, y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Ok, Cristo llegó a su casa, a su tierra, a su colonia. Pero no llegó solo. Cristo traía testigos que testificaban de las maravillas que Él había hecho en otros lugares. Cuando Cristo llega a su vida, no va a llegar solo. ¿Qué es lo que solemos decir cuando van a nacer un niño? Los niños traen la bendición debajo del brazo, dice. Cristo no llega solo cuando llega a su vida. Cristo no solo llega a su vida para darle vida eterna, ya lo hemos explicado. Él trae vida, y vida en abundancia. Y hay testimonios, y los tenemos en su Escritura, que relatan de los milagros que ha hecho Dios. O sea, no viene solo. Y yo le dije, la fe suya y la mía no depende de los milagros que ocurrieron en la Biblia. Depende que si yo creo que esos milagros me pueden pasar a mí, pero tengo que apartar el dolor y el miedo. Ahí es donde nosotros podemos ver que Cristo no llega solo. Versículo 2. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? Sí. Llega a ese lugar y lo primero que hace es enseñar.
Y fíjense que lo que dice aquí, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, la mayoría, oyéndole, se admiraban. La mayoría eran oyentes. ¿Qué dice? Oyéndole se admiraban. ¿Qué hace el oyente? El oyente se admira de oír lo que Dios ha hecho, pero siguen siendo oyentes, no son creyentes. Y Cristo no anda buscando oyentes, Cristo anda buscando creyentes para poder depositar en el creyente todos esos milagros. Pero ¿qué hay que apartar? El dolor y el miedo, ya lo dije. El oyente se admira, pero no cree. Versículo 5. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. No pudo hacer ningún milagro allí, pero sanó a unos enfermos. No pudo hacer milagros, pero sí pudo hacer sanidades. Está claro, yo no creo que nos hayamos confundido. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. O sea, no pudo hacer milagros, pero sí pudo hacer sanidades. El versículo 6 nos da un poco de luz. Y estaba asombrado, Cristo, estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Estaba asombrado de la incredulidad, o sea, la falta de creer, la falta de fe de la gente de ese lugar. Por eso yo les dije que en el versículo 2 habían muchos, pero la mayoría eran oyentes, no creyentes. Porque si hubiese habido un creyente, hubiera hecho por lo menos un milagro y se hubiera escrito. Hizo milagro y sanidades. Pero dijo, no pudo hacer milagros, pero sí hizo sanidades. Y nosotros debemos de pasar esa etapa. Nosotros debemos de clamar a Dios porque sucedan en nuestras vidas esos milagros. Quiere entonces decir que para que Cristo pueda hacer mi milagro, yo necesito creer. Lo mismo que le digo a este profesor, no temas, cree solamente, necesito creer. Creer para nosotros es ¿qué? Es tener fe. Eso para nosotros creer. Y si soy, recién convertido, la fe quizás no mucho me alcanza, pero necesito una sanidad. ¿Qué hago? Hay que hacer una pequeña diferencia, porque Cristo aquí la hace. Una cosa son las sanidades y otra cosa son los milagros. Los separa. No pudo hacer ningún milagro, salvo que algunos sanó a unos pocos enfermos. Yo necesito una sanidad, pero quizás la fe no me alcanza. ¿Qué tenemos que nosotros entonces hacer? Tenemos que buscar la otra parte, porque los otros que están aquí, que Cristo sanó, quizás no tenían fe. Pero ¿qué hicieron? Apelaron a la misericordia de Dios. Si usted es curioso y se da cuenta, cada una de las personas que se le acercaban a Cristo, ¿qué le decían? Señor, ten misericordia de mí. Ok. Él les hacía su milagro, les hacía su sanidad. Quizás no le alcanzaba la fe, pero buscaron la misericordia de Cristo. Y por la misericordia de Cristo, que es por gracia, nosotros somos y recibimos milagros y recibimos sanidad. Acompáñenme a Marcos 9, 2 páginas adelante. Evangelio de Marcos, capítulo 9, 3 paginitas adelante. Vamos a leer los versículos 14 y 18. Del 14 al 18. Marcos 9, del 14 al 18. 3 paginitas adelante. Dice la Escritura: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Okay.
otra vez no pudieron. Los testigos que traía Jesús, que veían, que sabían cómo era, no pudieron. Y estamos poniendo los puntos sobre la mesa y estamos diciendo que para que un milagro se pueda realizar, ese milagro necesita mi fe. No me alcanza, entonces voy a buscar la misericordia de Cristo. Y en este momento la gente, este padre, no le alcanzaba la fe para que recibiese ese milagro que andaba buscando. Versículo 21. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, oh, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Aquí vemos claro, la fe de este hombre no le alcanzaba para obtener el milagro a base de la fe, pero Cristo le da la respuesta, y es la misma respuesta que nosotros andamos buscando. Si puedes creer, al que cree todo lo es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó, no reclamó, clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Okay, eso es lo que quería ver, que apelara a mi misericordia, que creyeras en mí, porque yo sí puedo. Y él está, y lo hizo. Recibió el milagro. Se da cuenta que a veces quizás nuestra fe no alcanza. Y quizás hemos confundido, así como yo les expliqué la vez pasada, que confundimos la esperanza con fe, que les dije que no era lo mismo. También ahora posiblemente estemos confundiendo la misericordia con la fe. El día martes me habló un hermano, creo que la mayoría debe haber oído. Y en las peticiones me dice, pastor, yo quiero tener fe como un granito de mostaza. Y yo le hice la broma, ¿y por qué lo pide tan chiquito? Pero la escritura dice, pero ¿por qué lo pide tan chiquito? Pida más, si usted está hablando con Cristo, le dije, no le pida poquito. Él le va a dar. Si usted le pide poquito, le va a dar poquito. Y usted necesita más, hable claro. Y dígale al Señor, Señor, yo quiero esto. Yo necesito esto. No me alcanza la fe, pero clamo a tu misericordia. ¿Cuánto tiempo llevo con esta enfermedad? ¿Cuánto tiempo llevo clamando por esto? Mi hijo, mi hermano, mi familiar. Señor, necesito de tu misericordia. Creo. Puede ayudar, puede abonar la fe que tengo. Dame todo lo que tenés, dice Dios, incluso tus dolores. Porque yo voy a hacer ese milagro. Y lo que estamos haciendo y lo que hemos hecho durante 2 semanas es por lo menos apartar de nuestra vida ese miedo y ese dolor que no nos hace avanzar. Y hoy usted se está dando cuenta que Cristo está siempre delante de usted dándole ánimos y tratando de levantarle. Levántate, hijo, levántate, aquí estoy yo, levántate, no te preocupes. Eso es lo que está haciendo Cristo. Deja ese miedo, deja ese dolor, me voy a caer, no te preocupes, te volveré a caer, yo te levanto. Dios le dijo a Satanás, ok, cualquier cosa, pero no me le vas a guardar la vida, no me lo vas a tocar. El enemigo no tiene potestad sobre la vida suya, sobre la mía, téngalo claro. Cristo tiene el control de toda nuestra vida, de cada uno de nosotros, siempre. Amén. No tengan miedo, nos va a dar miedo, sí, es natural, le digo, pero no es normal. 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar todas las veces que sea posible. Y no es justo que por el dolor que andemos cargando de hace muchos años atrás, hoy no veamos nuestro milagro, pero hoy va a ser un día de cambio para usted. ¿Qué le dice Jesús a usted? No tema, solamente crea. Así se lo dijo a este. Si puedes creer, al que cree todo lo es posible. ¿Se da cuenta la diferencia? Los años que hemos quizás desperdiciado buscando cosas que no podemos encontrarlas con nuestra fuerza. Ya no perdamos más milagros. Ya no perdamos más oportunidades en Cristo. Ya no perdamos la esperanza. Y por eso la frase más repetida es, no temas. No todo está perdido, hermano. Quizás no nos alcance la fe, es cierto. Quizás no podamos continuar. Pero Cristo siempre ha estado con nosotros, con los brazos abiertos, esperando que usted clame por su misericordia. Toda la gente, Señor, ten misericordia de mí. Hijo de David, de Dios Altísimo, ten misericordia.
Yo le invito a que clame, mi amado hermano, hoy, en su casa, en su lugar, donde usted vive, donde usted duerme, no sé. Que le clame a Dios por ese milagro que ha tenido guardado, que ya ni siquiera ora por él. Saque ese milagro y dígale: Señor, por tu misericordia, te clamo y te suplico que hagas este milagro en mi vida. Te pido por esta sanidad en mi vida. Te pido por este milagro, te pido por esto, te pido por lo otro, pero por tu misericordia. Y cuando usted lo haga, se va a dar cuenta que ya no tuvo miedo. Y mucho menos permita que el pecado lo separe de hablar con Dios. No, me siento tan mal por lo que hice que me da pena hablar con Dios. No. Deje esos pecados ahí. Deje el dolor a un lado, porque es usted y Dios. O sea, es su vida. Nada más. Y muchos de los que estamos acá tenemos seguidores, hijos, familia, que dependen, no económicamente, del estado emocional. Si usted lo ve bien, si usted lo ve fuerte, usted transmite esa fuerza hacia los demás. ¿Qué tal que yo viniera y solo hablara sermones trágicos? Hermano, y mire lo que pasó. No, hombre. Quizás no soy el mejor orador, no soy ameno, no sé. Pero por lo menos trato de inyectarle a usted lo que Cristo quiere decirle a sus hijos, y es: no temas. Amén. Y sí puede hacer las cosas, hermano. Amén. Sí puede lograr. Pero aparte ese miedo que hemos tenido por mucho, si me caigo, cáigase. ¿Sí? Yo no le digo no se va a caer, no, posiblemente sí se va a caer. Pero Cristo le está diciendo: hijo, no tengas miedo. Es lo que más se repite. Porque Él está con nosotros. No nos alcanza la fe, no importa, busque su misericordia. La única manera que nosotros tenemos para encontrar a Dios es apelando a su misericordia. Y la Escritura dice que son nuevas, ¿cuándo? Cada mañana. Cada mañana. Señor, ¿a dónde puedo encontrar tu misericordia? La mujer del flujo de sangre, que es la que precede antes de la sinagoga, que se le muere la hija. Estaban platicando con ese de la sinagoga, y mucha gente apretaba a Jesús y lo tocaba y todo, pero solo una logró sacar el poder a Cristo para su milagro. Y ella dijo desde antes: yo voy a buscarlo, lo voy a encontrar, y solo necesito tocar el borde de su manto y voy a ser sana. Y así fue. Lo buscó, trató de estar lo más cerca de él y tocó el borde de su manto. Y en ese momento la fuente de la sangre se secó, dice la Escritura, y fue sana. Y Cristo pregunta: ¿alguien me ha tocado? Señor, todos te han tocado. Pero quizás los que lo habían tocado eran oyentes, pero esta mujer era una creyente. De muchos que tocaron a Jesús ese día, solo esa mujer recibió su milagro, porque creyó: pudiera haber salido de mí. Y recibió ese milagro. Con pena y con vergüenza, dice la Escritura, que llegó y se postró y se arrodilló delante de Cristo. Y yo fui. Ok, le digo, eso es lo que quiero. Que no tengas miedo, porque yo te quiero hacer ese milagro. Sos salva, le digo. Y no solamente eso, ahora también sos sana. ¿A dónde buscamos a Cristo? En alabanza. ¿Cuántos hemos disfrutado? Una sola alabanza le damos, y le damos, y le damos, y le damos, y lloramos, y lloramos. Ahí usted está con la presencia de Cristo. Ahí usted debe clamar y decirle: Señor, ahorita te necesito, pero clama tu misericordia. Pero solo lo puede hacer usted. En una prédica, por eso le dije: vamos a hacer esa libreta, y vamos a poner esa libreta de corazón. Así se va a llamar, la libreta corazón, y usted va a escribir en ella. Quizás en estas frases, quizás no hoy, quizás mañana, quizás dentro de un año usted lo va a volver a leer. Aquí está Cristo. En una oración, en una administración, usted va a escuchar la voz de Cristo, y cuando sepa que Cristo está, hable. A veces uno siente que los pelitos se le paran, que se siente erizo. Ahí está la presencia del Espíritu Santo. Hable y clame y pida su misericordia. Pero ¿sabe dónde más está Cristo? En su corazón. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Señor, por un día más que pudiste alentarnos, pudiste motivarnos, pudiste darnos la fuerza, Señor, porque quizás muchos estamos caídos y tenemos miedo de levantarnos. Pero, Señor, no temas,
Es la frase que más se repite y yo la tomo en esta mañana y cada uno de mis hermanos la toma en esta mañana y nos levantamos agarrados de tu mano porque te decimos, Señor, que sí creemos, Señor, y ahora sé que todo es posible. Clamamos, Señor, a tu misericordia. Bendice, Señor, a tu pueblo en esta mañana. Bendice a tus hijos en esta hora, Señor. Danos la fuerza para reclamar ese milagro, esa sanidad, Señor. En el nombre de Cristo.